Hola, hola, les habla el profe William y en esta ocasión vamos a estudiar lo que es el dominio, el ámbito y la monotonía de una función raíz cuadrada. Antes de empezar vamos a realizar dos recordatorios sobre unos temas importantes que vamos a necesitar. El primer recordatorio que vamos a realizar es sobre los diferentes criterios y su respectiva gráfica en cuanto a la raíz cuadrada. Ya en videos anteriores habíamos hecho el estudio de estos cuatro casos. Les recomiendo repasarlos. Abajo voy a dejar el link también de los otros videos por si acaso necesitan repasar esta información. Pues bien, ya se ha hablado entonces, como les decía en otros videos, que tenemos cuatro casos. El primer caso es cuando el subradical es positivo, va asociado con este tipo de gráfica. Es una gráfica creciente y que tiende hacia más infinito. El segundo caso es cuando aparece un negativo dentro del subradical. Este tipo de gráfica, o este tipo de criterio va asociado más bien a la gráfica que viene decreciendo y que lleva rumbo hacia menos infinito. Y el tercer caso sería cuando tenemos un negativo afuera, un negativo hacia adentro, y entonces este tipo de criterio se va a asociar con una gráfica que viene creciendo y también viene con rumbo de menos infinito. El último caso es solamente cuando tenemos un criterio donde aparece un negativo en la parte de afuera, y este tipo de gráfica se relaciona con, perdón, el tipo de criterio se relaciona con una gráfica que va decreciendo y con rumbo hacia más infinito. ¿Okay? Entonces es importante tener estos cuatro casos presentes porque los vamos a necesitar mucho en los ejemplos que van a venir más adelante. Bien, el segundo recordatorio que quiero hacer es sobre la factorización de un signo, porque los vamos a necesitar en algunos casos, principalmente en aquellos casos, donde viene un negativo en el subradical. Entonces es importante hacer un repaso de esto primero. Supongamos que tengo, esta expresión y recuerden que esta expresión, la manera de poder sacar este paréntesis es repartir este signo negativo. Entonces yo reparto el signo negativo para la x y lo reparto para el 2. Entonces me quedaría la x negativa y en ese caso también el 2 negativo, ¿verdad? Porque cuando lo para acá, más y menos sería menos. Entonces, llego a esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dicen que de esta expresión me devuelva a la expresión anterior? ¿Ok? Este paso para devolverse de aquí para acá es a lo que se le conoce como la factorización de un signo. Y es muy simple. Ok, solamente se coloca el menos adelante, se va a abrir un paréntesis, esto siempre va a ser así, se abre un paréntesis, se van a colocar los términos que yo tengo acá, en este caso la x y el 2, y le vamos a cambiar de signo. Recuerden que un menos al frente de un paréntesis cambia de signo a los términos que hayan adentro. Entonces, observen que aquí la x estaba negativa. Bueno, entonces ahora le voy a poner positiva. Quiere decir que la voy a dejar así, no voy a poner aquí el más. Y este 2 que es negativo, lo voy a cambiar entonces a positivo. Y ya estaría listo. ¿Ok? Entonces, este procedimiento que hicimos acá es a lo que se conoce como factorización de un signo. Entonces, eso mismo vamos a hacerlo con estos dos ejemplos. ¿Okay? Entonces, necesito factorizar un signo a esta expresión. Entonces, igual que en el caso anterior, coloco el menos e inmediatamente abrimos un paréntesis y se escriben estos dos términos que tengo aquí, la x y el 3. Y ahora les voy a cambiar de signos. Observen que aquí la x está negativa, entonces ahora lo voy a dejar positivo. Y este 3 que está negativo, ahora entonces lo vamos a escribir positivo. Y listo, ya este es el procedimiento de factorización de un signo. Y vamos a hacer el último caso, ok, entonces lo mismo, coloco el menos, abro un paréntesis, coloco los dos términos que tengo, que sería la x y el 8, y les vamos a cambiar de signo. Entonces, si aquí la x está negativa, yo la voy a colocar dentro del paréntesis positivo. Como aquí está más 8, yo voy a colocar menos 8. Y ya logré factorizar el signo. Ahora sí, muy bien.
Ya teniendo ese repaso hecho, vamos a hacer los ejemplos. Es importante tener bien presente los 4 casos que teníamos al inicio, ¿verdad? Entonces, el primer caso es cuando la gráfica va en esta posición. Este es el eje X, este es el eje Y. El segundo caso es cuando la gráfica va en esta posición. En este primer caso estábamos hablando de este tipo de criterio. En este segundo caso es cuando teníamos el negativo dentro de la raíz. Luego teníamos un tercer caso, que es cuando el negativo está adentro y afuera. Y está el cuarto caso, que es cuando el negativo está en la parte de afuera. ¿Okay? Y tiene esta forma. Es importante tener esto bien presente porque esa es la clave. Ok. Me están pidiendo encontrar el dominio, el ámbito y la monotonía. La monotonía es saber si es creciente o decreciente y escribir los intervalos en donde crece o decrece. Esa es la monotonía. Ok. Hay diferentes maneras de hacerlo. Okay. Hay unas que son como por medio de fórmulas. Sin embargo, yo la que sugiero es hacer un boceto de la gráfica y ya teniendo la gráfica es muy sencillo sacar el dominio, el ámbito y la monotonía. Entonces, primero hay que entender esto. Ya en los videos anteriores habíamos repasado que esto significa un movimiento horizontal. Como aquí dice menos 6, eso menos 6 significa que es un movimiento para la derecha. Y como aquí afuera de la raíz hay un más 1, eso significa un movimiento hacia arriba. Ahora, es importante ver qué tipo de dibujo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo me desplazo, desplacémonos acá 6 unidades a la derecha y 1 para arriba. ¿Okay? Utilicemos los cuadritos para eso. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 6 unidades hacia la derecha y un cuadrito hacia arriba. Entonces, aquí donde se unen el 6 con el 1, aquí es donde va a empezar mi gráfica. Lo que pasa es que tengo 4 opciones. Puedo dibujarla en este sentido, en esto. Entonces es importantísimo diferenciar cuál de los 4 casos son los que tengo. Entonces, echemos un repaso. Este es si tengo un menos adelante, pero vean que en este criterio que me dieron acá no aparece un menos adelante. Así que esta y esta van a quedar descartadas. Ahora, observen que la letra X tampoco es negativa. Entonces este segundo caso también queda descartado. Quiere decir que este criterio que me están dando corresponde al primer caso. Entonces, ya que pude identificar a cuál caso corresponde, lo que vamos a hacer es un pequeño gráfico. ¿Okay? No necesitamos ser muy exactos, ¿ok? Nada más necesitamos tener esta noción que va hacia allá. Ahora, el dominio, recuerden que el dominio de una función siempre se lee en el eje X y corresponde a toda la parte del eje X que se está utilizando. Observen que empezamos en el 6 y todo esto se está utilizando. Entonces, el dominio es desde el 6 hasta más infinito en este caso. Recuerden que se lee en el eje X, ¿verdad? Entonces, desde el 6 hasta más infinito. Ahora, los infinitos siempre se van a escribir con los corchetes abiertos. Ahora, el 6 yo tengo que ver si se usó o no se usó. Bueno, en este caso sí se está usando. Entonces, acá siempre lo vamos a colocar cerrado. Entonces, el dominio va a ir desde el 6 hasta más infinito. ¿Quién es el ámbito? El ámbito corresponde a la altura de la gráfica. ¿Okay? La altura de la gráfica está empezando acá, ¿okay? Justamente en el 1 está empezando esa altura. Y de ahí observen que ahí sigue, sube, sube, sube. Esta gráfica, recuerden que es infinita. Entonces ella va a subir y subir y subir y subir y nunca va a terminar de parar. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un inicio, ¿verdad? Que es en el 1, pero la altura en sí, o sea, hasta dónde termina, no la puedo conocer. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el ámbito, recuerden que el ámbito se lee en el eje Y, el ámbito empieza entonces en el 1, porque desde aquí es donde se va a empezar a utilizar en el eje Y, y como no sabemos el punto más alto, entonces lo vamos a colocar como más infinito.
Los infinitos siempre van abiertos y el 1 sí se usó, entonces se coloca cerrado. ¿Ok? Entonces, recuerden que el dominio podríamos decir que es desde el punto más a la izquierda hasta lo más que está a la derecha de que se usó. Y el ámbito es desde el punto más abajo hasta el de más arriba. El ámbito siempre se lee de abajo hacia arriba y el dominio siempre lo vamos a leer de izquierda a derecha. ¿Okay? Por último, si ustedes observan, la función es creciente. Entonces, ¿a dónde empezó a crecer? Bueno, recuerden que la parte de monotonía siempre se lee en el eje X también. Entonces, ¿dónde empezó a crecer? En el 6 del eje X. Y en el eje X, ¿hasta dónde creció? Lo mismo que pasó antes. Vean que como esta gráfica sube y sube y sube y sube y sube, sube, ¿verdad? Hasta un infinito. Entonces ella nunca va a parar de crecer. Entonces ella es creciente hasta más infinito. Los infinitos van abiertos y por definición también los crecientes los vamos a colocar abiertos también. Creciente y decreciente los vamos a colocar abiertos. Ok, entonces vean que es muy fácil llenar esta información si tenemos la gráfica. Por eso mi recomendación es hacer un pequeño boceto de la gráfica cuando me dan el criterio y así me evito estarme aprendiendo fórmulas. Vamos al segundo ejemplo. Ok, entonces observen que ya en este caso tenemos un negativo afuera. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que los negativos de afuera, ¿okay? Hagamos el recordatorio, los negativos de afuera los teníamos en el tercer caso y en el cuarto caso. En el cuarto caso era así, ¿okay? Nada más el negativo afuera, y en el tercer caso teníamos negativo afuera y negativo adentro. ¿Okay? La X tenía que ser negativa, pero observen que aquí la X no es negativa. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de el cuarto caso. Por lo tanto, nuestro dibujo va a tener que hacerse en esta dirección. ¿A dónde lo voy a empezar? Bueno, esto es lo que tengo que descubrir. Si aquí dice menos 5, indica que es un desplazamiento horizontal. Entonces, en este caso es hacia la derecha. Nos vamos a mover 5 para la derecha. Y como aquí dice menos 1, esto lo que está afuera era movimiento vertical y el estar negativo quiere decir que hay que bajar. Entonces, nos ubicamos acá en el 0, 0 y nos desplazamos 5 para la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 1, 2, 4, 5. Vamos. Ahí está el 5. Y ahora vamos a bajar 1. Ok, si aquí está el 0, bajamos 1 y aquí estaría entonces el menos 1. Donde se une el 5 con el menos 1, aquí en este lugar, es donde vamos a empezar a dibujar nuestra gráfica. Ya dedujimos que tiene que ser de el cuarto tipo. Entonces vamos a hacer solamente un pequeño boceto, lo que necesito. Que salga, perdón, otra vez ahí, que salga así, en esta posición. ¿Sí? Entonces, a partir de esta información ya podemos completar esto. El dominio, recuerden que es lo que se usa en el eje X. Entonces, se está usando desde aquí, de donde estaba el 5, ¿verdad? En adelante. Por lo tanto, el dominio de esta función es desde el 5 hasta más infinito. Cierto los infinitos y vamos a cerrar en el 5. Aquí siempre va a ir cerrado este primero. El ámbito es la altura. Recuerden que la altura se lee de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el punto más abajo que tiene la gráfica? No tiene, porque recuerden que esto al ser infinito, esto va a venir bajando, 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 bajando. Entonces resulta que no tiene un punto más abajo. Quiere decir que ella viene desde menos infinito y los infinitos siempre van abiertos. Ahora, ¿cuál es el punto más alto que encontramos? Este punto que corresponde al menos 1. Entonces, el punto más arriba que vamos a tener es el menos 1. Y cerrado siempre también en este otro lado. En el dominio aquí vamos a cerrar el intervalo y aquí también. Ahora, si ustedes observan, la gráfica es decreciente. Recuerden que se lee de izquierda a derecha, entonces ella va bajando. ¿Desde dónde hasta dónde baja? Bueno, como esto se lee de izquierda a derecha, entonces empezó a bajar en el 5.
pero resulta que ella no terminó de bajar, siguió y siguió y siguió bajando hasta el infinito. Entonces quedaría aquí. Ahora, como estamos en los intervalos de monotonía, acá en esta parte siempre se van a colocar abiertos, ¿ok? Y bien, vamos con un ejemplo más. Ok, aquí observen que ya tenemos un pequeño problema porque aparece un negativo en la parte de adentro. ¿En cuáles casos aparece un negativo en la parte de adentro? Bueno, en el segundo caso, cuando la gráfica era así, aquí tenemos un negativo adentro, y también había un negativo en este caso, en el caso 3. Lo que pasa es que el caso 3 tiene tanto negativo afuera como negativo adentro. Esta que tenemos aquí no tiene negativo afuera, entonces ya quedaría descartado el caso 3. Definitivamente nuestra gráfica tiene que ser de el caso 2. Ahora, estas son las que tienen una pequeña trampa, ¿okay? Yo no puedo guiarme de una vez y decir que el desplazamiento de ella fueron 2 hacia la izquierda. ¿Okay? Por eso hice al principio un repaso de la factorización de un signo. Cuando esta situación la tenemos así, vamos a tener que hacer la factorización del signo primero, devolvernos. Entonces, es como que si me hubieran dado el criterio así, ¿okay? ¿Cómo sería si yo factorizo este signo? ¿Okay? Como lo vimos al principio, sería escribir el menos adelante, abrir un paréntesis, poner la X y poner el 2 y cambiarles de signo. Entonces la X que está negativa ahora se pone positiva y el 2 que está positivo se pondría negativo. Y este 4 que está por fuera, este 4 no sufre ningún cambio, el 4 está completamente fuera de la raíz, no tiene por qué verse involucrado en esta factorización. Ok, esta es la trampa que tienen y por eso me importaba hacer el repaso al inicio, ok, porque a simple vista uno se podría equivocar y pensar que el desplazamiento fue a la izquierda, pero cuando uno hace la factorización del signo, resulta que el desplazamiento que se hizo en realidad fue hacia la derecha, ok, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ok, entonces resulta que ya habiendo hecho esa aclaración, vamos a dibujar esta parte de acá. Entonces el desplazamiento que tenemos acá es hacia la derecha 2 unidades y este 4 al estar positivo indicaría que nos movemos hacia arriba 4 unidades. Entonces sería 1, 2, 2 a la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Me fijo a dónde se cruzan estos dos números, ¿okay? En el par ordenado 2,4 y aquí va a empezar a hacer mi gráfica. Entonces me fijo cuál caso era, estábamos hablando que era el segundo caso. Entonces en el segundo caso la gráfica tiene que dibujarse en esta dirección, ¿okay? Entonces ya tengo toda la información necesaria para sacar el dominio, el ámbito y la monotonía. El dominio, ¿cuál es el punto más a la izquierda que tengo? No hay, porque la gráfica viene en esta dirección, ¿okay? Como es infinita, no hay un punto más a la izquierda. Entonces, como se lee en el eje X, ¿okay? Todos los números que van hacia la izquierda van a venir entonces desde menos infinito, ¿okay? Ese sería el punto más a la izquierda. Y el punto más a la derecha sería este, que corresponde a el número 2. Ya habíamos hablado que los infinitos se colocan abiertos y en este extremo se va a colocar cerrado. Ok, ahora viene el ámbito. El ámbito corresponde a la altura de la gráfica. ¿Cuál es el punto más abajo que tiene y cuál es el punto más arriba? Recuerden que el ámbito se lee de abajo hacia arriba. Entonces, el punto más abajo que tiene es el 4. Recuerden que se lee en el eje lleno, en el eje X. Entonces, el punto más abajo que vamos a encontrar es el número 4. Y el punto más alto que vamos a encontrar en la gráfica no lo vamos a poder encontrar en realidad, porque recuerden que la gráfica va ahí, y no va a tener un punto más alto. ¿Qué quiere decir? Va hacia el infinito positivo. Abierto los infinitos y cerrado acá en el 4. Por último, observemos que la gráfica viene hacia abajo, ¿verdad? Porque se lee de derecha a izquierda. ¿Okay?
Ahora, ¿desde dónde empezó a bajar? Bueno, ella empezó a bajar desde menos infinito. ¿Y hasta dónde empezó, hasta dónde terminó de bajar? Terminó de bajar en el número 2. Recuerden que se lee en el eje X. Entonces terminó de bajar en el número 2. Y en los intervalos de monotonía siempre los vamos a colocar abiertos. ¿Ok? Bien, vamos a un último ejemplo. ¿Okay? Ahora hay que tener cuidado porque aparece un negativo adelante y aparece un negativo atrás, adelante y dentro de la raíz, digamos. Ok, entonces, ¿a dónde ocurría eso? Bueno, en el tercer caso es donde tenemos un negativo adelante y un negativo adentro de la raíz. Quiere decir que este criterio corresponde a este tipo de conjunto. Bueno, y tenemos otra trampa, por eso hay que tener cuidado, ¿ok? Cuando aquí aparece un negativo en la X, siempre cuando la X sea negativa y traiga un compañero acá, vamos a tener que hacer el truco de factorizar el signo. Es el único cuidado que hay que tener. Entonces, si yo factorizo ese signo, me va a quedar de esta forma. El menos de adelante de la raíz, ese no tiene nada que ver en este procedimiento, así que lo copio. Ahora sí, yo lo que voy a factorizar es el signo que hay aquí adentro. Entonces, el procedimiento es, se pone el menos adelante, se abre un paréntesis, se copian los dos términos que habían ahí, que son el X y el 10, y se les cambia de signo al X y al 10. La X ahora positiva, ¿verdad? Vean que está negativa, entonces ahora me va a quedar positiva. Y el 10, que es negativo, ahora lo voy a escribir positivo. Ahora, este más 8 que está quedando aquí por fuera, al estar por fuera de la raíz, ese no tiene que ver nada con esta factorización, así que ese se mantiene intacto. Muy bien, entonces, observen que tenemos un más 10, quiere decir que el desplazamiento que debo de hacerle es hacia la izquierda, ¿ok? 10 espacios a la izquierda, y este 8 indica que es un desplazamiento vertical hacia arriba de 8 espacios. Entonces vamos a ver si me da aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahí apenas fue que me dio. Ok, entonces este sería el menos 10. Y vamos a hacer ahora un desplazamiento vertical hacia arriba, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces aquí donde se una el 10 negativo con el 8, en este sitio es donde vamos a empezar a dibujar nuestra gráfica. Y como ya habíamos hablado, es del tercer tipo. Entonces quiere decir que esta gráfica la vamos a dibujar en esta dirección. Ahora, ¿quién sería el dominio? El dominio es cuál es el punto más a la izquierda y cuál es el punto que está más a la derecha. Como la gráfica va hacia la izquierda, resulta que no tenemos un punto más a la izquierda. Quiere decir que viene desde menos infinito. Ahora, ¿cuál es el punto más a la derecha que tenemos? Aquí fue donde paró la gráfica, en el menos 10. Ahora, recuerden que los infinitos van abiertos y acá en este punto va cerrado, ¿okay? Porque este punto sí se usa en la gráfica. Ahora, el ámbito corresponde a la altura, entonces se lee de abajo para arriba en el eje Y. ¿Cuál es el punto más bajo que tenemos? Bueno, no hay un punto más bajo porque la gráfica, como es infinita, ella siempre va a llevar esta dirección y entonces no vamos a tener un punto más bajo. Entonces, ella viene desde menos infinito. ¿Cuál es el punto más alto o a dónde dejó de crecer la gráfica? ¿Dónde paró? Ella paró aquí en este sitio, que corresponde a la altura del 8. Entonces, este sería el ámbito. Abierto los infinitos y cerrado en el 8. Y observen que la gráfica es creciente porque, como ya lo hemos repetido, se lee de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, esta curva, ¿okay? Esta parte de la gráfica va subiendo, entonces es creciente. ¿A dónde empezó a subir? Bueno, viene desde menos infinito, viendo. ¿Y a dónde dejó de crecer? Dejó de crecer aquí en este sitio. Recuerden que se lee en el eje X. Entonces, terminó de crecer en el
10. Ahora, en los intervalos de monotonía siempre vamos a escribir los corchetes abiertos. Bien. Ok, esa es la manera en que podemos encontrar el dominio, el ámbito y la monotonía de una función raíz cuadrada por medio de la gráfica. Espero que les haya quedado muy claro el tema. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y nos vemos próximamente en otro video.